Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro videoblog. Mi nombre es Diego Cornejo y estoy aquí con mi compañero. ¿Qué tal, Diego? Yo soy Rodrigo Torres y bienvenidos, así es, como dice Diego, un día más a nuestro videoblog, que el día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre filosofía, un poquito sobre psicología y otro poquito sobre religión. El día de hoy, Diego, te vengo a no platicar, sino a tratar de debatir, por ejemplo, quiero que me des tu punto de vista, tu opinión, acerca de una problemática que he visto recientemente. Ahora, esta problemática es actual, por así decirlo, y más que nada la veo, por ejemplo, en nuestra sociedad, ¿sabes? En donde tú y yo nos desarrollamos o laboramos o por así decirlo estudiamos también, ¿verdad? Entonces, mira, te la voy a plantear en la siguiente. Últimamente, y bueno, no es últimamente, ¿verdad? Lo he visto bastante, es que, por ejemplo, las personas, o sea, he visto que muchas personas reprimen mucho sus sentimientos. Te voy a hacer énfasis en el enojo. Te digo, reprimen mucho sus sentimientos, pero no porque ellos quieran, Diego, sino porque su religión se los impone, ¿sabes? Entonces, no sé si alguna vez has visto que alguien se llega a enojar, se llega a exaltar, se altera y, y es ese miedo, ¿sabes? De que sea castigado. Sí, Entonces, no sé, sí, ¿tú qué opines? sí, claro. Podemos poner un ejemplo en México actual, que en general nuestra cultura es representada por la Biblia. Y de hecho en la Biblia es visto la ira o el enojo como algo malo, como un pecado, que es muy comparado con el homicidio y así. Según acuerda la Así Biblia, es. pues el enojo puede llegar a otros pecados, pero en realidad el enojo es algo natural, es algo bueno. Un ejemplo de lo que estoy diciendo de la Biblia es que en uno de sus versículos, bueno, de los muchos que mencionan el enojo, uno de ellos dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Algo que la verdad no podemos estar de acuerdo, ya que hemos visto que si alguien reprime sus emociones, en este caso el enojo, puede llegar a la ira, ya puede llegar a un extremo en donde ya no sea enojo, porque también tenemos que poner este punto en el que una cosa es el enojo y otra cosa Ujú. ya la ira, o sea, algo como ya llegar a lo que es carne, golpes. Entonces Sí, es claro. claro que aquí la Biblia pues está un poco, dice que es algo malo, pero también tiene ese debate, ¿sabes? No sé tú qué Sí, opinas. sí, no, sí, sí entiendo. Y mira, por ejemplo, me puse a investigar un poquito al respecto y fíjate que me di cuenta que, por ejemplo, de lo que leí, estaba viendo que el manejo de la ira es un tema, o sea, muy importante, pero también pues, para la religión, ¿sabes? O sea, por ejemplo, los consejeros cristianos han dicho que, por ejemplo, el 50% de las personas que acuden para consejería, o sea, el 50% de esas personas van por problemas de ira. Y yo creo que ahí están tratando un problema que ellos mismos desencadenaron. Y es que también el problema es un poquito más complejo, ¿sabes? Porque se remonta, o sea, hasta tiempos bíblicos. ¿Con qué me refiero a esto? Por ejemplo, la Biblia te plantea que hay dos tipos de ira. Una que no siempre es pecado, ¿sabes? O sea, otra que es justa indignación, es decir, o sea, una está castigada, es decir, es vista como un pecado y pues, como sabemos los pecados desde el punto de vista bíblico pues se castigan, ¿verdad? Y la otra que es la justa indignación en la que reconoce que el ser humano está en su, ¿cómo te diré? Está en su derecho de enojarse porque tiene, o sea, ese sentimiento tiene trasfondo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, sí, o sea, sí está complejo la verdad el tema. Y por ejemplo, o sea, si lo vemos desde otro punto de vista en el que tú dijiste que, por ejemplo, que el sabio, ¿cómo me lo mencionaste? Que el sabio lo reprimía. Sí, 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 claro, que aquí dice en este versículo, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Así es, sí. Mira, por ejemplo, o sea, de lo que estábamos hablando, de hecho, por ejemplo, ve, haz de cuenta, hay un punto de vista, que es el punto de vista filosófico, en el que Aristóteles reconocía que obviamente todo,
O sea, reconocer que la ira es una debilidad, por así decirlo, ¿sabes? O sea, porque Aristóteles lo que nos planteaba era una ética virtuosa. Es decir, que a través de los buenos hábitos, pues construíamos nuestra ética, ¿no? Construíamos nuestro carácter. Entonces, desde ese punto de vista, pues podemos entender que sí es sano, es sabio, por así decirlo, saber cómo suprimir, ¿no? Nuestro enojo. Obviamente, aquí te digo suprimir, o sea, más bien en suprimir, o sea, te lo estoy diciendo como aminorarlo, porque no, porque reprimirlo ya es malo, ¿sabes, Diego? O sea, por ejemplo, nosotros lo vemos desde el punto de vista psicoanalítico, y de aquí me retomo de Freud, es que él decía que, por ejemplo, los sentimientos, al momento que tú los guardas, no se esfuman, ¿sabes? O sea, los sentimientos que son guardados, que son suprimidos, por así decirlo, o en peor caso, reprimidos. El problema es que cuando salen otra vez, Diego, o sea, salen de una manera, ¿cómo te diré? Más explosiva, ¿me entiendes? Sí, sí, claro, Y como creo que, estamos mencionando antes, que una cosa ya es hablar del enojo y otra cosa ya exacto, es de exacto, la ira, o sea, es algo que puede llegar a ser carne, como el miedo que tienen los religiosos de que se convierta ya, de que lidere otros pecados, pero claro, estamos hablando del enojo, no estamos hablando del otro extremo, o sea, como dices, exacto. en cierto punto es sano, en cierto punto es sano, pero también podemos dar este punto en el que la Biblia este, trata, por así decirlo, de meter miedo, o sea, de no querer defraudar a Dios, de no caer en el pecado y así. Por ejemplo, uno de esos versículos dice, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, por así decirlo, no quieren decepcionar a Dios, no quieren liderar, no quieren ser guiados por el pecado. Sí, sí. De hecho, yo creo que ahí tienes toda la razón, ¿eh? Porque eso que planteas tú, de que el ser humano se rige, es decir, se controla a sí mismo por miedo, yo creo que es muy cierto. Y mucho, o sea, mucho más cuando se trata de una persona altamente religiosa, ¿sabes? Porque al fin y al cabo de lo que tienen miedo es de Dios. Y antes de tener el miedo a Dios, lo que tienen miedo es de que su enojo llegue a la ira y que su ira llegue a algo, o sea, que su ira les haga hacer algo mucho más grave, ¿sabes? Por así decirlo. Entonces, yo creo que hasta cierto punto, si no es que completamente, me parece que lo más sano para, por ejemplo, a la problemática que te planteé hace rato, sería lo más sano es dejar que nuestras emociones fluyan, ¿sabes? O sea, ¿cómo te diré? Sí, 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 básicamente que fluyan, Diego, Sí, sí, y no claro, o sea, vivir. hablar de ello, porque como nos podemos ir al punto de vista también de los psicólogos, que muchas veces dicen que tienes que hablar las cosas, si estás enojado tienes que hablarlas, tienes que ir con esta persona y decirle lo que te molesta, porque Exacto. incluso no es sano, incluso para tu salud es dañino aguantarte mucho el enojo, porque porque si te lo, como dice aquí, reprimirlo, que ya es muy diferente a suprimir, ya reprimirlo puede guiar ya a un día ser explosivo y no solo llegar a la violencia verbal, sino llegar a la violencia ya física, algo de lo que totalmente no estamos de acuerdo. Sí, exacto. Y te digo, o sea, es un tema muy complejo con mucho trasfondo histórico, porque también, por ejemplo, si nosotros pensamos que la Biblia nos prohíbe el enojo, por así decirlo, que nos dice que está mal, que hay que suprimirlo, pues bueno, mira, la verdad que, o sea, la propia iglesia pues ha cometido actos que no se puede decir que sean muy, ¿cómo te diré? Que sean muy correctos. O sea, digo, llámense las cruzadas, sea la evangelización, sean otros acontecimientos que obviamente si tú los analizas, pues no tenían nada de control del enojo, ¿verdad? Ni de los sentimientos, porque digo, obviamente quitarle la vida a alguien más, creo que ese ya es, por ejemplo, es un perfecto ejemplo de lo que estábamos hablando hace rato, que es completamente ya es ira, Sí, claro que, por ya no es ejemplo, enojo. sí, sí, lo mismo que decían, lo mismo, o sea, ellos mismos se estaban contradiciendo, o sea, ellos mismos estaban haciendo lo que ellos consideran un pecado, Exacto. en el que dice, o sea, el mismo miedo de que este enojo
se vuelva como el centro para ir hacia otros pecados. Aquí pues es lo que hacían básicamente, o sea, su enojo se podrá decir que los suprimían, pero con violencia, algo que no Exacto. está muy de acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, en eso sí tienes toda la razón, Diego. Y pues sí, básicamente yo creo que concluyendo esto, yo creo, y digo, no es tan solo que yo lo crea, ¿verdad? Pero tan solo por el contexto que estábamos hablando ahorita y de lo que vimos, pues yo creo que lo más sano sería que, por ejemplo, que las personas, pues sí, ¿no? Que pierdan ese miedo, que tengan más fluidez para hablar de sus emociones sin temor. Sí, claro, estamos muy de acuerdo. Y sí, básicamente la conclusión es, el enojo no es algo malo mientras que no se vuelva ira. Exacto. Pues sí, Diego, entonces, fíjate que esa era toda mi duda. Simplemente, pues sí, quería que la despejáramos, que la debatiéramos un rato. Entonces, pues yo creo que para la entrada de hoy quedaría perfecto y te agradezco muchísimo tu tiempo. No sé qué opinas, si quieres terminar o concluir con algo más. Sí, no, estamos muy de acuerdo los dos. Y creo que con esto terminamos el videoblog de hoy, chicos. Espero que se hayan divertido, que hayan tenido dudas, que hayan querido curiosear más acerca de este tema. Y les agradezco mucho y nos despedimos aquí, José. Hasta luego, Diego. Hasta luego.